¿Qué es eso de la neurociencia? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo con él construimos la cultura de todo un país o de una organización? ¿Cómo la neurociencia nos ayuda a explicar la felicidad? Soy Gabriel Vázquez, bienvenidos a este video y hoy vamos a tener como invitado a Iván Tobón, neurosociólogo. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a este espacio que se llama Conexiones. Es un espacio que busca que conversemos de distintos temas que tienen que ver con nuestro desarrollo, con nuestro talento, con nuestras capacidades. La idea en el espacio es que podamos escuchar distintas voces, distintos observadores y hoy me siento tremendamente feliz de, de presentarles este invitado que ha sido parte vital de mi historia. Este invitado es sociólogo como yo. Van a notar que hoy vamos a hablar mucho de sociología. Y este invitado ha inspirado muchas cosas en mí desde que estaba en la universidad. De hecho, fue mi profesor de universidad en los temas de administración. Y cuando yo vi a mi invitado, yo dije, esa línea en la que él está, yo la quiero seguir. Entonces, les quiero presentar a Iván Tobón, como les digo, fue mi profesor. Iván es sociólogo, trabajó por muchos años en el mundo organizacional, trabajando con equipos, desarrollando equipos. Conoce muy bien esto de acompañar y desarrollar a otros. Y en los últimos años, Iván ha venido trabajando en neurociencias y particularmente en neurosociología, algo que a mí me llena de muchísimo entusiasmo escucharlo y sé que para todos los que están viendo este video va a ser también extraordinario, sobre todo en estos momentos de pandemia, vincular esto de qué es lo que nos ocurre en el cerebro, de qué es lo que pasa cuando los seres humanos nos unimos para relacionarnos. Entonces, este va a ser un espacio extraordinario. Entonces, Iván, bienvenido a este espacio de conexiones. Gracias por aceptar la invitación. Eh, y bueno, y te doy la palabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy, Iván? Gracias, Gabriel Jaime, gracias. Excelente, muy animado pues de conversar sobre este tema de la neurosociología. Este es un deseo y un sueño que he tenido hace mucho rato y he venido cultivándolo y trabajándolo para poder entender esta gran oportunidad que tenemos todos los que estamos metidos en las ciencias sociales. Súper, Iván. Y bueno, y para los que nos están oyendo, Iván, eso de neurosociología, ¿eso qué es? ¿Cierto? ¿Por qué no nos contás primero un poco de eso? Bueno, la neurosociología es muy fácil. La neurociencia es una ciencia nueva. Llevará, pues, digamos, trabajando ya en bases científicas unos 15 o 16 años y se juntaron todos los de la rama que tienen que ver con el cerebro, sobre todo el tema de la rama médica, Uh -huh. todos los psiquiatras, los psicólogos, y después ya empezaron a llegar los de las ramas sociales, sobre todo los psicólogos, o sea, y han desarrollado durante este periodo de tiempo un proyecto que se llama el desarrollo del cerebro Uh -huh. y la investigación de cómo funciona nuestro cerebro, porque digamos de él sabemos muy poquito. De 1 a 100, los científicos dicen que vamos en el 11%. Uh O -huh. sea, falta un camino por recorrer muy grande, pero en ese 11% ya se han encontrado unos hallazgos muy poderosos de las capacidades que tiene el cerebro. Uh Y -huh. ahí vino ciencias sociales que se fueron arrimando a la neurociencia porque vieron que tenían un potencial y porque además estaban tremendamente relacionados. Uh Y -huh. una de esas ramas, pues digamos la sociología, porque tiene que ver ya el ser humano, pero ya en el aspecto social. Y definitivamente los humanos, pues como lo decía Aristóteles, somos gentes sociales y políticos. Entonces, a partir de ahí, digamos, empezaron un grupo Uh -huh. de sociólogos a aprender primero neurociencia, a aprender las herramientas que hay que entender para poder entender el cerebro, porque el cerebro pues, está dentro de un hueso y entenderlo y comprenderlo no es fácil porque hay que entender la anatomía, la fisiología, la morfología y cómo funciona, porque digamos los filósofos y muchos otros lo veían desde afuera, Uh pero -huh. ahora se está estudiando desde cómo funciona desde la biología.
el cerebro. Entonces, los sociólogos pues también nos interesamos en cómo funciona el cerebro, pero el cerebro social, que es, digamos, el elemento importante y vital. Hace mucho rato se venía hablando del cerebro social, porque los seres humanos pues, somos sociales y nos relacionamos exactamente vía el cerebro. Entonces, la parte importante es cómo empiezan a conectarse el cerebro individual con el cerebro social. Y ahí donde, digamos, la neurosociología empieza a hacer aportes importantes a esta ciencia y Okay. se junta con la neurociencia como una ciencia colateral a la neurociencia. Sí. Iván, ¿y en qué momento decidiste que te querías meter de profundidad en la neurosociología? Bueno, el primer paso, pues hace 8 años, cuando empezaba pues, mirando diferentes ciencias, empecé a oír mucho sobre la neurociencia y empecé a acercarme a ella y a estudiar, estudiar, estudiar. Y cuando uno pensé estaba conectado. Y entonces empecé, pues lógico, con varias organizaciones, varias universidades, hice estudios, empecé por diplomados, empecé varios estudios y me conecté con varias organizaciones que estudian el cerebro. Y hasta que ya lo empecé a hacer permanentemente y ya fue parte de mi conceptualización de estudiar. Como te decía, fue largo, fueron 6 años de estudiar lo que yo no conocía, que es el cerebro, cómo funcionaba en todos los aspectos. Y ya después, ahorita pues más acá, empecé a encontrar en los libros y en los documentos y en las investigaciones que ya habían sociólogos que hablaban del concepto de neurosociología y empecé a abordarlos, a leerlos, a ver los videos de ellos y con algunos de ellos a escribirme como lo que hago con neurociencia. Y empecé a ver conceptos muy poderosos que se empiezan a aplicar en la neurociencia y se empiezan a conectar. Entonces uno empieza a ver como ya historiadores, economistas, o sea, ciencias afines de las ciencias sociales se van adjuntando a la neurociencia. Entonces, Sí. la neurociencia al final va a decir, bueno, cómo funciona el cerebro y los neurosociólogos vamos a decir cómo funcionamos colectivamente, o sea, el cerebro colectivo, que es más importante. Súper, y eso suena súper apasionante, Iván. Y para quienes nos están escuchando y viendo, Iván, ¿qué ha encontrado la neurosociología? Que pienses que sea muy relevante compartir con todos. A ver, hay tantos elementos importantes. Voy a contar como una investigación. Sí. El tema, por ejemplo, digamos, de las ondas cerebrales y de cómo se comunican los seres humanos. Me pareció muy importante lo que plantea un colega cuando él dice, todos podemos cantar una canción, ¿cierto? Y Sí. aprendénosla, pero todos tienen diferentes tonalidades. Pero ojo a lo que les voy a contar. Ponga usted el estadio de fútbol de su ciudad y con el equipo fuerte de su ciudad, ese grande, y está lleno con los 45.000 o los 80.000 espectadores. Y mira que en un momento dado alguien pues, de esos grupos que están allí entonan un himno de los que cantan. Y vos si vos que estás oyéndolo como espectador en tu casa en televisión, o si estás en el estadio es todavía, cómo llega un momento donde esa música y esa letra se oye en un compás como si fuese una sintonía de una sinfónica. Uno se queda aterrado oír estos. Y todas las voces, a pesar de que todas son discordes y diferentes, porque todos, por ejemplo, en el caso yo no tengo esa habilidad de la música y mucho menos de la tonalidad, pues sería horrible donde me oigan cantar a mí el himno de mi equipo. Pero cuando está en conjunto de 80.000 personas, eso se oye en un ritmo espectacular. ¿Ves? Cómo los cerebros se juntan a través de un ritmo llamado la música y una alegría que es el fútbol, y ese tono se oye, o sea, y si usted está fuera del estadio, como te digo, lo está escuchando por radio o televisión, eso se escucha una cosa espectacular. Entonces, eso es juntar cerebros en una sintonía. ¿La entendiste, Gabriel? Sí, inclusive mientras hablabas me preguntaba que esto puede conectarnos de cara pues a lo emocional, ¿cierto? Hay seguramente la emoción que me conecta y me contagia y pudiese explicar también lo que nos ocurre de cara a la violencia, Ajá. ¿sí? Cómo las comunidades van
protegiéndose entre ellas, evitando que algo malo pues, les pueda ocurrir, y cómo a partir de ahí configuran normas, roles. Entonces creo que ahí también puede haber algo pues, muy interesante. Bueno, y decías al comienzo que como que veías varias opciones, creo que, o varias líneas sobre las cuales la neurosociología viene trabajando. Ya ahí nos mencionaste una. ¿Qué otras crees que sean importantes compartir con todos, Iván? La neurociencia hizo un hallazgo muy importante, que es el tema de las redes neuronales. O sea, nos entendimos y comprendimos, yo creo que la inmensa mayoría ya es lenguaje como común para todo el mundo, entender qué es una red neuronal, ¿cierto? Cómo se arma y se construye una red neuronal. Que antes, cuando nosotros estudiábamos sociología hace mucho rato, llamaban paradigmas, que incluso entenderlo, Claro. pues esa traducción era muy compleja. Pero cuando uno la ve en el cerebro y ve uno lo que es una red, cómo se construye una red, que es a través de la repetición permanente de un concepto, de una idea, o se desarrolla una habilidad. Uno puede aprender a jugar, en el caso tenis de mesa, y desarrolla una habilidad, y finalmente lo que genera de tanto jugar genera una red neuronal, que ya uno juega en automático. Por ejemplo, los que ya juegan en red automático, porque esa red está llena. Y cada vez que usted lo practique, más se desarrolla la red. Entonces, la sociología encuentra que hay conceptos sociales que hoy, a través de los sistemas de comunicación, usted puede crear una red neuronal en una comunidad, en una sociedad. Entonces, usted puede coger una verdad y volverla una red neuronal, que todo el mundo entiende y comprende esa red. Y se la repiten y se la repiten, y usted la entiende, y todo el mundo actúa de una forma automática. Pero también ocurre, que lo que vemos hoy en la humanidad, lo que está ocurriendo con muchas corrientes sociales, políticas, religiosas, que forman una red que no son verídicas ni comprobables, y todo el mundo se convence y actúa con esa red, y su pensamiento no pasa de allá, porque la red es más grande que el mismo pensamiento, porque el pensamiento se inserta dentro de la red. Entonces, al final tú actúas de acuerdo a tu convencimiento. Entonces, yo estos días volví a releer un libro de Punset, que hablaba De la vida, Eduardo Punset. de Eduardo Punset, que hablaba la vida antes que la muerte. Decía, es que nosotros los humanos no disfrutamos de la vida porque nos ponemos a pensar, es la vida después de la muerte. Resulta que no está comprobado nada, pues absolutamente nada, después de que uno se muere, que puede ocurrir o pasar. Pero hay unas creencias, pues unas redes neuronales, donde hay personas que están totalmente convencidas que su existencia futura va a ser más importante que la actual. Y hoy es el aquí y el ahora. Pues el cerebro no funciona sino en el aquí y en el ahora. Él tiene predicciones, puede hacer hipótesis hacia el futuro, pero el cerebro el 90% del tiempo trabaja en el aquí y en el ahora. Es un concepto biológico que solamente trabaja acá, pero uno lo puede proyectar, pero uno no puede vivir toda la vida de su vida. La felicidad se la endosa a después de que se muera. La felicidad hay que endosarla y hay que gozarla aquí. Okay. Entonces ahí es donde la sociología empieza a decir, por ejemplo, el concepto, ahora que vamos a empezar, el concepto de felicidad. El concepto de felicidad hay que insertarlo en una red neurológica de hoy, aquí y ahora, y no de mañana ni de pasado mañana, ¿cierto? Que cuando se muera usted va a ser feliz, pero sea feliz aquí y ahora. Y eso es lo que, esa red neurológica hay que cambiarla, hay que sobreponer otra nueva, porque las redes neuronales se van sobreponiendo. La que se usa se queda, y la que no se usa se va quedando, la va sobreponiendo la nueva. Eso es la parte, digamos, lo que vos acabaste de las emociones, que si enseguida entramos al tema de las emociones, porque al final son las que van a engrosar esas redes neuronales. Claro. Iván, entonces, en ese sentido, pudiésemos decir que las normas sociales, los roles, las estructuras, tienen detrás unas redes neuronales que las han sostenido. Sí. Tú lo acabas de decir, por ejemplo, acá de normas. Volvemos al tema del fútbol.
todo el mundo conoce, digamos, la mayoría, digamos, de los que estamos acá, posiblemente conozcamos las normas básicas del fútbol, que hay una cancha que está delimitada por unas líneas donde si se sale de allá, ahí termina el juego, y que el juego tiene dos equipos, y que el objetivo es hacer los goles, ¿cierto? Sí. Y tienen una regla de comportamiento dentro del juego. Mira, y eso toda persona que entra a jugar se las conoce y las practica. Sin embargo, hay un agente regulador que es el árbitro, que ya lo van a reemplazar, pues ya estamos estamos en el siglo XXI, pues ya va a ser reemplazado por los sistemas electrónicos. Ya lo estamos viendo con el VAR, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos una red neuronal cuando aprendimos las normas de fútbol. Y el que quiera aprender a jugar fútbol, pues aprende a manejar el balón y hace una red neuronal del manejo del balón y hace una red neuronal de las reglas. Porque el que no sepa las reglas, mírate, se encarta. Yo tengo un amigo que jugaba un equipo nuestro en la empresa, pero hacía autogoles, porque se le olvidaba que era la portería contraria donde se hacían los goles. Él creía que el objetivo era hacer goles, entonces pero los no, hacía o en la portería de nosotros o en la portería del contrincante. Y cuando lo hacía el contrincante, pues hacíamos un gol, pero cuando lo hacía nosotros éramos perdedores, porque no conocía claramente las normas. Las normas son necesarias y se meten dentro de la red, pero no se pueden convertir como en la forma de ser y pensar, porque cuando tú sales de la cancha de fútbol, pues ya las normas automáticamente se desaparecen. Entonces las normas se aplican al sitio donde están. Entonces ahí es donde la sociología y la neurosociología empiezan a conectarse. Ya entiendes el tema de una norma que no se puede llevar a otra parte, ¿cierto? La de fútbol no se puede llevar para un juego de cartas. Claro. Iván, entonces, desde ese punto de vista, el hábito se volvería, no sé, como el ancla entre la construcción de la norma y la construcción de esa red neuronal. Bueno, Gabriel, ahí tocaste un tema muy poderoso que yo no sé, bueno, el tiempo quiero explicarlo. ¿Qué es un hábito y qué es un vicio? Un hábito es algo que hay que adquirir, o sea, uno no nace los seres humanos no nacemos con hábitos, ¿cierto? Sí. El primer hábito que nosotros adquirimos es, digamos, hábitos de limpieza, porque los otros, pues las otras formas de vida, pues de alimentarnos, de abrigarnos, son naturales, con esas venimos equipados dentro de las neuronas. Pero el hábito del aseo lo adquirimos a través de qué? Repeticiones. Por ejemplo, la primera, yo recuerdo el de los, pues, que me costó mucho, el de la limpieza de los dientes, que les tocan a todos los que tienen hijos. Entonces, poner a un niño a que se lave los dientes, aunque uno le muestre los beneficios de si no se los lava, se le dañan los dientes, se le caen, pero no, la única forma es llevarlo y estar ahí acompañarlo hasta que se vuelva automático. Y mire el caso, lo que nos pasa ahora, cualquiera de nosotros, que ya tenemos el hábito, o sea, que se incorpora. Ahora, ¿cuándo se incorpora? Mínimo en 90 días de repeticiones permanentes y diarias y ascendentes, todos los días más y más. O sea, el primero se lava 1, 2 o 3, o ya hay que lavarse cada vez que uno ingiere alimentos. Entonces, si come 5 veces se lava. Entonces, mira que se incorpora esa hasta que ya uno lo hace en automático. Entonces, esa es así se incorporan, entonces se vuelve un hábito cuando usted lo usa, claro. Lo usa y le produce beneficio, porque le tiene que producir beneficio. O sea, y es como consciente además, o sea, lo hago de manera deliberada y consciente. Es que mira que el hábito no es fácil. O sea, adquirir el hábito no es fácil porque al principio produce la irritación en los dientes, es aburridor, bueno, todo. Pero cuando usted lo adquiere, hay una cosa rara en el cerebro, que después lo explicaremos, una parte bioquímica en el cerebro, que ya si usted se alimenta y no se lava los dientes, usted se empieza a sentir mal y cree que la boca le siente mal a los demás y usted ¿cierto? Entonces se le vuelve un hábito cuando ya usted lo adquiere y se le hace una red neuronal. Y un vicio es aquello que usted adquiere muy fácilmente porque le produce placer. Fumar cigarrillo, tomar alcohol, pues un vicio es aquello que le produce placer, se adquiere muy rápidamente, pero al final no produce bienestar, sino que produce una enfermedad. Entonces, uno tiene que, ahí es donde uno empieza a decir, ¿cómo cambia uno un vicio por un hábito? Entonces, uno puede adquirir hábitos de alimentación, hábitos de deportes, hábitos sanos, y cómo puede suprimir vicios, ya sabiendo, cambiando la red neuronal. Ok. Iván, y
desde el punto de vista neuronal o cerebral, aparecen químicos diferentes en nosotros si estoy en un vicio, a si estoy en un hábito. Sí, totalmente de acuerdo. Primer concepto que uno empieza a entender en neurociencia es que el cerebro es pura biología. Ajá. O sea, es pura biología. No hay nada diferente a la biología. Ahí lo único que hay es un intercambio permanente todo el día de hormonas, de proteínas, de compuestos bioquímicos que simplemente se están interactuando todo el santo día, desde el día que nacemos o desde el día que nos engendran hasta el día que fallecemos. Ya. Es un compuestos químicos que se están moviendo. Y lo que vos acabaste de hacer es muy claro. Esas composiciones proteicas que tiene el cerebro, pues son las que producen emociones positivas o emociones negativas y deseos, ¿cierto? Porque el ser humano está hecho y diseñado para vivir bien, agradable permanentemente. Entonces, ese deseo de estar bien es un producto bioquímico y electromagnético que se está produciendo en el cerebro. Entonces, si uno de esas, por eso se puede cambiar, por eso hoy los grandes psicólogos de la psicología positiva hablan que uno puede direccionar, gestionar emociones positivas e incluso tratar de reorientar emociones negativas, como pueden ser las que producen vicio. Ah, ok, perfecto. Iván, y hace algún rato querías o nos empezaste a hablar de felicidad y como el componente alto que tiene desde lo social, pero también desde lo cerebral. ¿Cómo la neurosociología explicaría esto de la felicidad? Yo pienso que ese es mi observador. Uh-huh. El punto vital de la sociología tiene que ser que la comunidad viva bien, viva sabroso. O sea, un estándar de vida agradable, donde todo el mundo esté sano, alimentado, tenga cubiertas todas las necesidades básicas. O sea, la escala de Maslow Sí. está primero, pues, dormir. Segundo, estar cubierto. Tercero, estar con el estómago lleno. Tercero, es poder tener vida social, tener amigos, compartir y tener dignidad humana. Es cuando el ser humano, el 100% de la población de determinado territorio esté en esas condiciones, el nivel de vida de esa comunidad es poderoso. O sea, aquí parte de la comunidad, la sociología parte de la comunidad, aunque cada uno es un individuo. Pero cuando, por el ejemplo que colocaba del estadio, cuando alguien nos pone a vibrar con una alegría, por ejemplo, un gol es una alegría, y Claro. cantar cuando el equipo está bien, y te has dado cuenta que cuando el equipo empieza a perder, todo el mundo se queda callado. Ajá. Pero cuando el equipo está ganando hay una euforia, una alegría poderosa que conecta a todo el mundo. Uh-huh. Los que están dentro del estadio vibran de una velocidad tremenda, pero los que estamos afuera viendo la transmisión también gritamos y cantamos, ¿cierto? Uh-huh. Y eso es la que la neurosociología de mi observador, allí en el tema de la felicidad, porque los seres humanos nacimos y estamos conformados para ser felices. Sin embargo, la biología a veces nos engaña, porque también parte de la genética hace que haya personas que tengan dificultades para ser felices. Uh-huh. Y esas personas infelices, pues a medida que se van juntando, pues van generando unos sentimientos que se van agrupando de infelicidad. O hay personas, que ahora sí, cuando hablamos desde la sociología del tema del poder, que hacen sociedades completamente infelices. Lo hemos visto en la historia de la humanidad. Cada que nos metemos en la historia de la humanidad, vemos cómo comunidades vivieron muy sabroso, pero también hemos visto comunidades que han vivido de unas formas pavorosas. Pues el nazismo, por ejemplo, como ahora cerquita, cosa, pues lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, ¿cierto? Entonces, son cuando comunidades enteras se dedican a mortificar, a quitarle todo a los otros para que los otros, para yo ser feliz, tengo que hacer infeliz a los demás. Ahí donde la neurosociología empieza a hacer aportes importantes. Uh-huh. Primer concepto, la felicidad es para todos. O sea, todos podemos ser felices y debemos. Es como que es democrática. Como que es democrática. Esa es la palabra. Esa es la palabra. La felicidad está en nuestros genes. O sea, nosotros nacimos seres felices, sí, para vivir felices. ¿Qué nos hace infelices? Es la pregunta. Es ahí donde tenemos que estudiar a qué nos hace infelices, porque no tenemos que ocupar en ser felices. Y eso es una ocupación, porque la felicidad, yo desde mi observador,
la pongo que es como el oxígeno. Los seres humanos, el oxígeno está ahí, es invisible, ¿cierto? Si en este momento a esta habitación le quitaran el oxígeno, pues yo viviría 1 minuto y medio, sin mucho. Yo no creo pues que lo dure porque tampoco nado permanentemente, pero al minuto yo ya, ¿cierto? La felicidad está ahí en el aire, o sea, la respiramos todo el día. Y lo que hay gente que la respira tóxicamente y produce toxinas y contamina la felicidad de los demás. Pero la felicidad es un estado emocional de los seres humanos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que las personas sean felices? Y ahí es donde viene la neurosociología, porque hay poblaciones del mundo que son más felices unas que otras. Nepal, por ejemplo, ha creado que es un país que no mide el PIB, o sea, el El dinero, Producto sino Interno la Bruto. felicidad. Ajá. Es correcto. Entonces, y eso es lo que deberíamos de medir nosotros, cuánto tiempo permanecemos siendo felices y cuándo permanecemos siendo infelices. La felicidad, lo dijiste, es un bien común y que hay que propiciarlos para que todos seamos felices. Iván, y por conversaciones que he tenido ya en el pasado contigo, sé que tú le has trabajado mucho a tu felicidad. ¿Qué has aprendido de eso? ¿Qué has hecho para desarrollar esa felicidad, Iván? Lo primero que aprendí y fue, mire, como es la vida de bonita, que aprendí de un alumno, ahora es mi maestro. Yo fui un alumno en sociología, pero es mi maestro en el tema de coaching. Y entonces tú lo has dicho siempre tú te tienes que hacer cargo de tu felicidad, tú. Y tienes que arrancar eso en tu mente, en tu deseo, en tu sueño de ser feliz. Entonces, si yo quiero ser feliz, pues primero que tengo que tener una actitud de ser feliz. Y lo otro es ahora sí a la pregunta que tú me haces ¿qué hago yo para ser feliz? Entonces, lo primero, la palabra hágase cargo, lo que tú me has enseñado. Hazte cargo tú. No le entregues eso a otros, no. La felicidad es tuya. Ahora, si tú irradias felicidad, pues los que están al lado tuyo van a ser felices. Entonces, primero, el primer concepto es que tienes que hacerte cargo de la felicidad. Y hay un principio muy poderoso de la felicidad, es que hay cosas que son circunstanciales, que están afuera de mí. O sea, que yo no puedo manejar ni son mías. Yo me hago feliz manejando lo que yo puedo manejar. Pero si mi vecino tiene un problema con su esposa y está gritando, pues si yo no puedo intervenir allá, pues yo lo que hago es irme lo más lejos de allí, porque yo no puedo meterme a ser infeliz con esa pareja. Lo que si yo quiero ser feliz es ayudarles para que no me sigan poniendo problemas. Entonces, la felicidad, el primer concepto, lo quiero ser reiterativo, va a depender de que yo me haga cargo de ella. Y lo otro es empezar a entenderla. O sea, el que no estudie felicidad no sabe qué es la felicidad. Porque la felicidad está, como te digo, está en el ambiente, está ahí como cuando uno respira. Pero entonces ahí sí viene cuáles son los elementos de la felicidad. Entonces, que sería como la pregunta que tú haces y vuelve a lo que vos hablamos de ¿te acuerdas cuando hablamos de los hábitos? Sí, sí. Entonces, para ser feliz hay que cultivar hábitos. Acuérdense que cultivar un hábito no es fácil, hay que hacer un trabajo mental, una red neuronal. Entonces voy a hablar de algunos hábitos de felicidad. El primer hábito que que yo adquirí, la pregunta que tú me haces es que yo me tengo que hacer cargo de mi salud. Yo vengo de una familia que sé que genéticamente tiene problemas de problemas, depresión y temas de enfermedades genéticas que son cardiovasculares. Sí. Cuando yo eso no lo entendía ni le daba parabolas. Ahora que me metí a estudiar pues, anatomía y fisiología, entendí que si yo no cuido mi salud y yo no me hago cargo de ella, pues los otros me suministran un medicamento y ya usted así, se lo toma o no se lo toma, y si hago todas las recomendaciones que me dan. Yo veo que yo me hice cargo de mi salud y dice, yo tengo una enfermedad, yo tengo que estar pendiente de ella y cuidarme. Entonces, mis hermanos todos, muchos, somos 9, y 4 han sufrido 2 infartos y 2 han tenido, se han vuelto les ha dado enfermedades de estar parapléjicos. Sí. ¿Por qué? Porque no se cuidaron. No, ellos creían que podían seguir comiendo, no hacían deportes, dormían mal, o sea, y cuando menos pensó, la enfermedad les dio. Y ahí para allá la vida se les volvió muy difícil, pero a los que murieron, ahí terminaron. Pero los que quedaron parapléjicos, su vida es muy compleja, muy dolorosa para ellos y su familia, ¿cierto? Porque además es compleja.
Entonces no se hicieron cargo y eso implicaba cuidar. Entonces había que hacer tres cosas. Había que tomar un medicamento, había que ir donde el médico regularmente cada 3 meses a hacer los exámenes de sangre. Segundo, había que tener una alimentación baja en azúcares, en grasas. Y tercero, había que hacer ejercicio. Yo tenía que hacer eso. Y hoy, a la edad que tengo, pues a lo menos ya superé la edad de que mis hermanos o fallecieron o se enfermaron. Porque genéticamente en mi familia, todos los que han llegado a los 62 años o han fallecido o están enfermos de ese problema porque es una enfermedad genética. Y yo digo, bueno, hasta el día yo estoy bien y me hice cargo de mi bienestar y estoy aliviado y estoy muy bien porque quise, porque lo tomé la decisión y eso es parte de mi felicidad. Porque si yo estuviese parapléjico, posiblemente mi felicidad estuviese hoy disminuida. No sé si es claro ahí el ejemplo. No, clarísimo. Y con ese ejemplo que estás dando, Iván, que es absolutamente real, pues lo que estás haciendo es contarnos cómo miraste la historia de la familia, cómo miraste la genética de la familia, cómo a partir de un hábito construiste unas nuevas redes neuronales que desafiaran la historia o el futuro y construiste algo nuevo. ¿Sí? Entonces es clarísimo, claro, súper claro, Iván. Entonces, para ir redondeando, la felicidad está o sea, yo la puedo manejar. O sea, la felicidad es parte vital mía y yo tengo que propiciar mi felicidad. Y viene la otra parte de neurosociología. Cuando yo ya adquiero hábitos saludables, entonces, pues yo los adquiero para mí, pero yo no me puedo quedar con ellos, que ahí viene la parte importante, es que yo tengo que entregarlos a los demás, porque si a mí me dio resultado, yo sé que le puede dar resultado a mucho más. Y acuérdate del principio que decíamos de felicidad social. La felicidad tiene que ser social. Yo no me gano nada con ser feliz solo. La felicidad si no es social, o sea, si alrededor de mí o de las personas que están conmigo, de mi familia, de mis amigos, de la gente de mi barrio no es feliz, pues automáticamente me está restando a mi felicidad. Y lo otro es que yo sí puedo proyectar la felicidad para que la gente la tengo que enseñar. Porque la felicidad, como te decía al principio, no se adquiere sola. Hay que volver hábitos. Y hay 5 hábitos muy poderosos. El primero lo acabamos de describir, la salud, la vida. ¿Cierto? El primero es hacerme consciente de mi propia vida y mi propia salud y reflejarla a los demás. El segundo hábito tiene que ver con la emoción más fuerte que tiene el ser humano, el amor. El amar y ser amado. O sea, cuando los seres humanos somos conscientes de que siempre requerimos amar a personas y ser amado por personas, entonces esa emoción tan importante y vital para el ser humano es el amor. Y mire que mucha gente es infeliz cuando no es amada o cuando no ama. Ahí hay un gran principio de la infelicidad. Y acuérdate que en el primer principio de la vida, esas personas que se descuidaron o se accidentaron por descuidos, entonces hoy tienen dificultad. El tercer principio es muy sencillo, aprender. Mire, el cerebro, volvemos otra vez a la neurociencia. El cerebro humano fue diseñado y está construido biológicamente desde que esté en el vientre, o sea, desde que está gestado, hasta faltando 30 segundos antes de fallecer, uno aprende. 30 segundos antes de fallecer uno está aprendiendo. Porque el cerebro es una esponja molecular que está todo el día guardando en las proteínas conocimiento, o sea, memorias y conocimientos. Entonces, uno está aprendiendo y está haciendo redes neuronales. Entonces, aprender permanentemente. Nosotros creíamos que aprender era solamente ir a la escuela o ir a la universidad. Pues lo que tú haces y lo que yo hago y mucha gente. Hoy con el sistema electrónico todo el día estamos aprendiendo, todo el día estamos leyendo, pero no nos quedamos solamente con ser sociólogos y no queremos ser neurosociólogos, en el caso tuyo coaching, y así pues todo, o sea, como todo el mundo hoy está permanentemente informado y conociendo. El tercer hábito, el cuarto hábito es muy importante, dejar huella. O sea, uno puede pasar por aquí, en este el trayecto de vida, sin que le deje algo a los que están al lado de uno. Entonces, ahí vienen los campos ahora de la neurosociología. Cómo yo empiezo a compartir conocimientos como, por ejemplo, vos coaching o en el caso mío felicidad. Si la gente entiende y comprende los conceptos de felicidad y aprende y desarrolla hábitos, entonces uno deja de huella. Y el otro muy importante es el equilibrio económico. O sea,
uno para poder vivir tiene que tener un equilibrio donde permita exactamente tener ese estándar de vida que le propicie un bienestar. Sin embargo, hoy que estamos viviendo la pandemia, pues mire que hoy todo, como el mundo hoy se ocupó de ese tema, del bienestar humano en concreto. Entonces, eso es más o menos lo que es la felicidad, pues, a rasgos, y después entraríamos en una conversación, porque ser feliz hay que, como te dije, hay que aprenderla. Se vuelve, como lo hemos escuchado, Iván, se vuelve una decisión. Y soy testigo también de lo riguroso, obviamente disfrutado, que ha sido construyendo un plan, ¿cierto? Ese plan, tú me has mostrado cómo estructuras ese plan y cómo cada año lo revisas, y no solamente cada año, o sea, periódicamente lo estás revisando y le has puesto indicadores. Y dado eso, pues el resultado que obtienes es maravilloso. También Iván es un líder social en el barrio en el que vive. Y eso se conecta también con el legado que estás generando para otros. Por eso me encanta esta perspectiva social de la felicidad, porque no es esa perspectiva individual donde yo soy feliz, no sé qué pase contigo, pues es una felicidad que al final puede estar destruyendo el colectivo, mientras que esta social es solidaria y Sí. se conecta mi felicidad con la tuya. Sí, y yo ahí quiero conectar algo, Gabriel, con algo que tú has planteado, que es el propósito. Uh-huh. Vos que eres un líder y que vienes, pues digamos, haciendo un trabajo Uh-huh. muy poderoso sobre el tema de propósito. Uh-huh. Hoy los seres humanos tenemos que redefinir el propósito por muchas circunstancias, porque ya Uh-huh. cumplimos uno, pues hay que partir otro. Yo en mi vida ahora tengo un propósito muy claro y es muy sencillo, ser feliz y hacer feliz a los que me rodean. Entonces, es un propósito que enunciarlo es muy sencillo, pero la única forma que hemos logrado a lo que acabaste de explicar es a través de un proyecto. Yo lo llamo proyecto de vida. Uno tiene que construir un proyecto de vida inicialmente como persona, y si uno está metido dentro de una comunidad, pues la primera comunidad es la familia, entonces un proyecto de vida familiar. Uh-huh. Y lo que vos acabaste de decir, hoy estamos construyendo, por ejemplo, en el municipio de Envigado, el proyecto de vida de los envigadeños para este cuatrenio, que es el plan de desarrollo. Es un proyecto de vida de todos los ciudadanos envigadeños. Entonces, como tú decías, pues participamos a construirlo entre todos, así como construimos el del hogar y así como hemos construido el propio. Iván, y eso te digo, a mí me llena el alma, me parece extraordinario, porque hemos venido, pues digamos que la tradición diría que el propósito es individual, y yo al igual que tú creo que los propósitos son colectivos. Se vuelven colectivos. Claro, recientemente estuve hojeando cómo Europa después de la Segunda Guerra Mundial logra reconstruirse, ciudades enteras devastadas, y cómo sobre la base de propósitos colectivos fueron capaces de avanzar y salir adelante. Entonces creo que ahí hay un aporte muy interesante entre la neurociencia, la sociología, la psicología, también la historia, porque necesitamos aprender del pasado, de cuáles fueron esas lecciones aprendidas. Iván, y te quiero hacer dos preguntas finales que no me aguanto la tentación, y es, tú que tanto trabajaste en el mundo organizacional, con muchos líderes, con muchos equipos, ¿qué le dirías tú ya hoy de cara a la neurosociología? ¿Qué le dirías tú a esos líderes para que tengan una mejor gestión y un mejor desempeño? Yo diría lo primero, el mundo mañana cambia. Uh-huh. Mañana es mañana. Pasada esta pandemia, un año y medio, que pues digamos volvamos como a términos muy parecidos a lo Uh-huh. que pasaba antes, pero va a cambiar. Primero, Uh-huh. lo primero es que los invito que el mundo del futuro tiene que cambiar, pero lo tenemos que cambiar nosotros, porque lo acabamos de ver. El sistema de salud en el mundo, el que estaban funcionando, no son. Nos dimos cuenta que el tema de la prevención, que es lo que debiera ser, no era. Era el sistema de curar. Y eso era bueno, pero no era suficiente. Lo estamos viendo hoy. Hoy el mundo está parado porque no éramos preventivos. Y en los países que fueron preventivos, pues por ejemplo, el que conocemos que es Cuba, pues mira que hoy es solidario con el mundo, porque se dedicaron muchos años a la salud preventiva. Entonces,
lo primero, hay que cambiar el tema de salud. Y lo decíamos de mi ejemplo. Uno mismo tiene que retomar y hacerse Claro. cargo de su propia salud para poder y cambiar hábitos para que esa salud preventiva pues mejore las condiciones de vida. Entonces, eso es lo primero que tenemos. Segundo, la formación. Este sistema, lo que nos está pasando hoy en el mundo es que la educación es electrónica. Yo llevo 5 años estudiando neurociencia electrónicamente. Y creo que he tenido una oportunidad gigante porque me conecto con muchas universidades, tengo libros virtuales, o sea, tengo conceptos de muchas personas que me enriquecen mucho. Y lo otro es que he hecho un grupo de trabajo muy grande. Entonces, mientras que cuando es individual, cuando es personalizado, me quedan muchos espacios, mientras que así se llenan. Cuando es colectiva la educación, ¿qué es lo que está pasando? Y lo otro, que es la formación, ya no es una formación masiva, sino que es una formación individual de acuerdo a las capacidades y las cualidades. Y que los sistemas electrónicos hoy nos permiten hacer muchas cosas y conocer mucho. Entonces, va a cambiar la salud, o hay que hacerla cambiar la salud, hay que cambiar los sistemas de educación. Y mire lo otro poderoso que ha pasado. Otra vez reunió a la familia. Muy poderosos para los que las familias eran estables, ha sido extraordinario. Pero yo creo que hay que hacer un trabajo sociológico. ¿Qué está pasando donde las familias eran inestables y tuvieron que juntarse? ¿Qué ha pasado? O se acabaron de desarmar o se han armado. Porque por primera vez los padres y las madres están enseñándole a los hijos directamente lo que le habíamos entregado a los profesores. Hoy los papás, Gabriel, yo te veo porque vos estás con tu niña y con tu esposa, enseñándole a tu hija, pues yo creo que ella al revés, la que te enseña ya a ustedes, y más tu esposa que está en la docencia, pues cómo está llegando a esos alumnos hoy sin necesidad de estar ahí presencial, sino virtual. Entonces, cambió la educación y acercó los padres a los hijos y acercó la familia. La salud, mire, hoy todo, hemos dicho, el tema del hábito de salud, Gabriel Jaime, cuando salgamos de acá de esta pandemia, va a ser fantástico. Yo creo que nunca vamos a ser tan higiénicos, tan inocuos como lo que nos enseñó esta pandemia. Entonces, mira que estamos aprendiendo. Y hay un tema de economía, el ahorro, o sea, nos enseñó a ahorrar porque hoy todos tenemos problemas económicos, entonces estamos utilizando los recursos de una forma poderosísima y muy ahorrativos y con un muy buen uso de lo que tenemos, porque como son recursos valiosos y escasos, entonces hay que utilizarlos correctamente. Y lo otro, que aprendemos a apreciar el planeta, que se está desbaratando, se está desconfigurando, y mira hoy lo que le está pasando, pues el hecho de no salir, pues ya el aire está más limpio, los animales, pues todo lo que está pasando en esa simbiosis, entonces hay unos cambios fundamentales. Y el otro, pues el último sería el tema político. Creemos que la democracia que hoy tenemos, pues mira cómo está siendo interesantemente cuestionada socialmente, porque muchas medidas no fueron de acuerdo, porque hubo gente que aprovechó de ellas o porque no están llegando. Y lo otro es que hay que racionalizar la economía, no todo puede ser consumo. Entonces, volvimos otra vez, o estamos volviendo, como me supongo, países que vivieron en guerra, pues nosotros tuvimos una guerra, pero no en las ciudades, sino en el campo. Entonces, los que estuvieron en el campo sí supieron que era la guerra y sufrieron las consecuencias de la guerra, que es muy parecido a lo que sufrimos ahora, estar encerrados. Pero entonces, cuando uno sale de una situación crítica como la está viviendo el planeta entero, 780.000 personas, millones de personas estamos en las mismas condiciones, esto va a ser una oportunidad gigante. Posiblemente muchas personas y muchas empresas y muchos países vuelvan a lo mismo, que pesar. Y los inteligentes, vamos a cambiar. Iván, y chévere, te adelantaste a la segunda pregunta, está extraordinario, era esto, cómo la neurosociología le puede aportar o qué podemos aprender de ella de cara a lo que la pandemia nos ha traído. Y creo que esos 7 elementos que has descrito me parecen extraordinarios, extraordinarios. Iván, ¿quisieras mandarle algún mensaje final a quienes nos están escuchando para que contagie, para que se animen a conocer un poco más y a compartir más de neurosociología? Sí, Gabriel, mira, en este momento hay varios escritores que están contándonos, primero, cómo ha girado la humanidad. Y lo otro es con la llegada al siglo XXI, los cambios que nos vinieron encima. Sí. Y uno tiene 2 oportunidades en la vida. Uno, dejar que las oportunidades se pasen al lado de uno y no las coja.
y simplemente quedarse ahí y al final se queda retrasado. Ujú. O la otra es saltar y Ujú. meterse dentro de ella, o sea, Ujú. incorporarse a ella. Hoy hay que leer estos autores, hay unos autores muy poderosos que enseguida vos, Gabriel, que tiene más memoria que yo, da los nombres, que son futurólogos, que están hablando de lo que ya va a pasar, que está pasando. Y si no nos metemos en esa nueva cultura, en eso, lo que ya hoy está construido, digamos, en teoría, es la gran oportunidad de lo que acabo de plantear del cambio. Porque estos señores están planteando que el cambio es posible, o sea, que la democracia hay que retomarla de una forma diferente, hay que aprovechar lo poderoso de la democracia de hoy, pero hay que articularla con procesos más sociales, con elementos más importantes en la vida del ser humano. Entonces, ahí sí te dejaría a vos el cierre, porque vos ahí sí eres el experto. Yo la No. recomendación sería esa. El siglo XXI ya comenzó hace 20 años. Hay personas que se quedaron en el siglo XX, Dios los bendiga. Y hay otros Sí. que, gracias a Dios, han sido inteligentes, porque ahí viene la parte importante de la neurosociología, Ujú. es aprovechar la inteligencia social. ¿Te acuerdas de lo que es el concepto de la Claro. inteligencia social? Ujú. Ujú. Es, entre todos, jalar hacia nueva forma de vivir. O sea, el mundo Ujú. que estamos viviendo antes de la pandemia, digamos, ya puede estar acabando. Y hay una gran oportunidad de hacer un gran cambio de tipo social, económico, político y de pensamiento, porque la ciencia sí va muy adelante. Ujú. Iván, y como siempre, pues ha sido un placer conversar con vos. Atando estos temas, hay un ser humano que nos ha vinculado, pues muchos, a vos y a mí, pero hay uno que como que detonó y es Alvin Toffler. Animo a que le den una mirada a Alvin Toffler, futurólogo, que escribió por allá un libro en los 60, 70, La tercera ola, El shock del futuro también, y Iván en la época en que estaba en la universidad me muestra este autor y para mí fue apasionante y hemos tenido oportunidad de hablar de Alvin Toffler y ya verlo hoy es impresionante ver cómo todo esto que él planteaba se materializó de Sí, distintas maneras, ¿sí? Eh, Peter Diamandis, que recientemente pues lo he escuchado, que tú lo has trabajado pues mucho más, futurólogo, y creo que todos estos conceptos, como tú los has descrito de cara al cerebro, al estudio de las emociones, de los comportamientos sociales. Creo que los sociólogos también tenemos mucho por decir ahí. Yo vengo como entusiasmándome mucho en ver no solamente la felicidad, sino también todas las emociones desde un carácter social, cómo nos acompañan a construir normas, cómo estructuran procesos, cómo organizan la sociedad, cómo la misma felicidad inclusive se ha vuelto un instrumento de poder individual y colectivo. Creo que ahí animar a todos los colegas sociólogos a que aportemos mucho. sí. Iván, nuevamente, este es un espacio, aprovecho este espacio también para agradecerte todo lo que has sido para mí en la vida. Siempre tomarme un café contigo ha sido maravilloso. Ahorita en esta etapa en la que los dos estamos, ha sido delicioso. Espero que la vida nos pueda regalar nuevamente volver a tomarnos un café allá en Juan Valdés o en un Starbucks o en cualquier lugar para que podamos seguir disfrutando de esto que tanto nos apasiona. Entonces, gracias Iván, pues por el maestro que ha sido en mi vida y feliz también de poder contribuir contigo. Eh, Gracias, Gabriel. Gracias, Iván. Vamos a compartir pues también tus datos por si alguien se quiere conectar contigo también. Sí, Y a todos aquellos que están en este momento viendo el video, decirles que aquí abajo van a aparecer los datos, mis datos, también invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube. Recuerden lo importante que es que comenten, nos cuenten qué piensan de esto, me escriban a mí, le escriban a Iván, eh, para que podamos ir haciendo de esto algo más grande. También aprovechen el espacio para contarnos o contarme también de qué otros temas quieren hablar. Sé que este con el que hemos estado compartiendo con Iván lo podremos usar o conversar más bien en otras oportunidades porque creo que podemos sacarle pues mucho más jugo. Entonces nuevamente Iván,
agradecerte por tu presencia, por tu compañía, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.